Esta es la palabra que los hambrientos seremos saciados. Así que vamos rápidamente. Abra su Biblia en Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. El último capítulo del Evangelio de Lucas. Vamos a esperar a todos. Lea Biblia, por favor. Es muy importante leer Biblia. No trajo Biblia, acérquese a uno que tenga. ¿Sabe por qué es bueno leer Biblia y traerla sobre todo a culto? Porque usted se va a asegurar de que lo que yo le estoy hablando está en la Biblia. Entonces yo no le puedo salir con ningún cuento oriental, por no decir cuento chino. A ver, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, ¿dónde está? Ah, sí, amén. Entonces lo recibe. Lucas, capítulo 24, versículo 49. ¿Lo tenemos todos? Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: He aquí, está hablando Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Cierre sus ojos y acompáñenme en una breve oración. Padre amado, gracias por poder estar en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, por tu presencia en medio nuestro. Sabemos que tú estás aquí. Gracias por haberme atraído allí. En primera persona, dale las gracias al Señor, porque fue Él el que te atrajo. Es Dios el que atrae, es Dios el que convoca. Si estás en esta noche y si estás siendo oyente con oído espiritual, lo profetizamos, lo declaramos, lo que Dios está hablando a través de la palabra, eres un bienaventurado. Amén, somos bienaventurados porque es Dios el que nos atrae hacia Él. Así que dale las gracias. Señor, yo te doy gracias por mi hermano. Te pedimos, Dios mío, que tú nos des ese oído espiritual para no solamente oír con el sentido natural, sino que tu palabra impacte en nuestro espíritu, Dios mío. En lo personal te pido que uses mi vida, que me concedas ser de bendición para tu iglesia. Han venido a buscarte a ti, yo no tengo nada para darles, Dios mío. Es más, lo poco que yo pueda dar sería de tropiezo. Concédeme hoy, Padre, ser una vasija llena de tu presencia. Añade vida a tu palabra, Dios mío, que tu palabra llegue cabida a nuestros corazones y háblanos, que para eso nos hemos reunido. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos saben, iglesia, que todo lo que está en la palabra de Dios ha quedado para ejemplo de nosotros? No son simplemente historias de personas que vivieron en otro tiempo, que es así, pero ha quedado para ejemplo nuestro. En la Biblia hay personas, hombres y mujeres iguales a nosotros. ¿Cuántos saben la diferencia que hay entre una biografía autorizada y una no autorizada? ¿Cuál es más lindo ver? La biografía no autorizada. Una biografía, por si alguno no supiera, perdóname si peco quizás alguien no sepa, o los niños, los chicos que están escuchando. Una biografía es cuando se cuenta la vida de alguien. Cuando la biografía es autorizada, la persona que está viva elige qué se va a escribir y qué no. Vieron que ahora en las plataformas está la biografía de Maradona, la biografía de personas muy conocidas. Entonces la familia del fallecido o la persona en vida decide qué se va a publicar. ¿A cuánto les gustaría que le saquen la historia de su vida y cuenten todas esas cosas que nosotros no queremos que se cuenten? Hay cosas que se solucionan de puertas para adentro, porque es normal, tiene que ser así. Cuando la biografía es no autorizada, esa es jugosa, porque ahí está todo lo que la persona no quiere que se cuente. La Biblia está llena de biografías no autorizadas. La Biblia es un libro maravilloso porque nos muestra a hombres y mujeres igual que nosotros. Yo le imagino si le hubieran preguntado a David, ¿cómo crees que se escriba? ¿Querés que pongamos que vos caíste en adulterio? No, eso no. Sin embargo, la Biblia nos muestra a David, el hombre exaltado por tener un corazón igual que el del padre. La Biblia también registra que ese hombre cayó en adulterio para humillar a David.
No. Para mostrarnos que si ellos, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, porque David si bien pecó, se arrepintió y Dios lo perdonó. Porque no importa lo grande que sea el pecado, si uno confiesa ese pecado y se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, el Señor perdona, el Señor bendice. Vemos a un Pedro que negó a Jesús 3 veces y se fue al mundo. Sin embargo, también vemos a un Pedro lleno del poder de Dios, después predicando el Evangelio. Amén. Y quedó para ejemplo nuestro. Entonces vamos a aprender en esta noche. Vamos a aprender lo bueno que estas personas hicieron y vamos a aprender también lo malo para no hacer lo mismo, porque si hacemos lo mismo, ¿cómo nos va a ir? Igual que a ellos. Hablaba con alguien y dice, si vos mezclás agua con yerba hoy, ¿qué te va a dar? Mate o mate cocido. Si lo haces 20 años después y volvés a mezclar agua con yerba, ¿qué te va a volver a dar? Mate cocido. Entonces vamos a aprender lo bueno y vamos a aprender lo malo de que eso no debemos repetir. ¿Cuántos dicen amén? Lo leo de nuevo. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice Jesús. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Son los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas. Ya Jesús había sido azotado, ya Jesús había sido sentenciado a muerte, Él ya había muerto en la cruz de una manera espantosa, ya había sido enterrado, ya había resucitado al tercer día, y el Señor se les manifestó a sus discípulos, a mucha gente, primero a los más íntimos, y después hubo 500 personas que lo vieron a Jesús resucitado, comieron con Él. Él les dijo, tóquenme, un espíritu no tiene hueso, no tiene, tóquenme, pálpenme, y comieron con Él. Dice que se acercó a los discípulos, ya el glorificado les dijo, tengo hambre. ¿Por qué? Porque les quería demostrar que no estaban hablando con un espíritu, con un fantasma, sino que era el mismo Hijo de Dios glorificado. A esta altura ya el Señor había resucitado. Estuvo durante 40 días más con sus discípulos, predicándoles del reino, recordándoles todo lo que Él les había enseñado, los 3 años que Él compartió con Él. Y les habló que después de ascender al cielo, el Padre enviaría la promesa. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo de Dios. Yo daba gracias al Señor porque creo que hoy, como nunca, en ningún culto, le cantamos tanto al Espíritu de Dios. Angie, vos y yo no nos pusimos de acuerdo. Y a mí me encanta cuando pasa eso. Me gusta. Porque pudiéramos reunirnos. Hoy voy a hablar del Espíritu Santo, entonces todo el mundo ya sabe. Y no estaría mal. Nosotros no nos ponemos de acuerdo para nada. Ni para el culto, ni para el programa de radio de mañana, ni para el vivo de pasado. El Espíritu Santo es el que ordena todo. La promesa de la cual hablaba Jesucristo era el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Señor les dijo, debo volver a subir al cielo, ellos se pusieron tristes. Y el Señor Jesucristo les dijo, no se pongan tristes, les conviene que yo ascienda al cielo. Porque cuando yo ascienda al cielo, el Padre enviará al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo que hoy está en medio nuestro. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Él está en medio nuestro. ¿Sí? El Señor les dijo, miren lo que les dice. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y le está hablando a los que habían creído, a sus discípulos. El Espíritu Santo ya estaba en esas personas para salvación, pero no había venido todavía sobre ellos, otorgándoles poder. Por esa razón, el propio Jesucristo les dice, quedaos en Jerusalén. No se muevan de Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. Continuemos la lectura, por favor. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania. ¿Quién? Jesús. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Obedeciendo. Porque el Señor les dijo, voy a ascender al cielo, pero ustedes estaban en Betania, vuelvan a Jerusalén y no se muevan de Jerusalén. Versículo 53. Y estaban siempre en el templo, ya en Jerusalén, alabando y bendiciendo a Dios como estamos nosotros en esta noche,
como estamos nosotros semana tras semana, culto tras culto, perseverando, venciendo, alabando a Dios. Amén. Acompáñeme ahora a Hechos, capítulo 1, ahí a continuación, después de Lucas. Una hoja después, ahí donde leímos, una hoja después. Hechos, capítulo 1, que es el texto paralelo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro Señor sentado en su trono, dirigiendo todo. Hechos 1, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, que es Jesús, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, lo que les dije al principio, versículo 4. Y estando juntos, ¿qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué debían hacer? Quedarse en Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor Jesucristo les dijo, iglesia: mientras no tengan el poder del Espíritu Santo sobre vosotros, mientras no estén investidos de poder de lo alto, no se muevan de Jerusalén. Amén. Cuando reciban poder, recién van a ir. Y las personas que estaban ahí reunidas, al oír la palabra poder, lo asociaron automáticamente con poder terrenal. Como decía el Señor a través de la coordinación de Sarita, esa iglesia que se creía muy rica, muy poderosa. ¿Por qué? Porque tenía en cosas materiales abundancia. Un templo fastuoso, un lugar súper lujoso, los mejores equipos, no como estos que a veces hacen ruido, el mejor lugar, la mejor butaca. Quizás eran toda gente, empresarios, los que congregaban en ese lugar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder, y ellos pensaron automáticamente en ese poder terrenal, en ese poder que tiene que ver con lo económico. Por eso ellos le preguntan en el versículo 6, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos lo que querían ver era nuevamente a Israel como potencia, porque Israel en el tiempo pasado era una potencia. En el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Josafat, en el tiempo de grandes reyes de Judá, era una nación poderosa con un ejército muy grande. Era el momento dorado del pueblo de Dios, en donde ellos tenían abundancia, se habían extendido hacia los 4 puntos cardinales y tenían a otros reyes sometidos a su poder. Y ellos dijeron: Jesús está hablando de poder, entonces vamos a dejar de ser un pequeño pueblito que está oprimido por un imperio extranjero y vamos a volver a tener la gloria de esa nación poderosa. Porque, amado, la naturaleza humana es así. Asociamos poder con lo material, con algo terrenal. Asociamos poder con fama, asociamos poder con reconocimiento de hombre, con gloria en esta tierra. Amén. Pero el poder del cual hablaba Jesús, ¿cuántos damos gloria a Dios? El poder que traería el Espíritu Santo era mucho más grande. No solamente para una pequeña nación. ¿Cuántos saben que Israel es más chiquita que la provincia de Tucumán? La provincia más chiquitita de Argentina, llamada el Jardín de la República. Israel es más chiquita que Tucumán. Y ellos decían: uy, Jesús está hablando de poder. Entonces esta nación tan chiquitita va a volver a ser poderosa. El poder que el Espíritu Santo iba a traer era para toda la humanidad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Un poder que se iba a manifestar para salvación de las almas. No solamente para que uno tenga plata en el bolsillo, porque yo sirvo a un Dios que bendice. Porque predicar a un Dios de pobre es pecado. La bendición de Jehová es la que enriquece. Te bendeciré y serás de bendición.
Amén. Pero esa es la añadidura. ¿Qué debemos buscar primero? El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Que Dios me gobierne desde el cielo. Y su justicia, que es la justicia del reino. Poder vivir aquí en esta tierra como se vive allí en el cielo, obedeciendo a Dios. Y todo lo demás te será añadido. Amén. Ahí estaban ellos pidiendo que su pequeña nación fuera exaltada, cuando Dios traía exaltación para todas las personas de la tierra, para toda la humanidad, porque a través del Espíritu Santo las almas iban a ser rescatadas de la muerte y resucitadas para la gloria eterna del Padre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Continuemos la lectura, por favor. Versículo 7. Y les dijo Jesús: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso solamente en su potestad, pero recibiréis poder, ¿cuántos decimos amén?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿cuántos decimos amén?, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice a los suyos, a ese grupo que permaneció ahí en Jerusalén, esperando, obedeciendo, mientras estén sin el Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén. ¿Y saben qué, amado? Es lo mejor que una persona puede hacer cuando no tiene al Espíritu Santo. No moverse, no salir a ningún lado. Recuerda que cantábamos: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Cuando Israel pecó, el Señor, que ama a su pueblo, dijo: Moisés, el pueblo ha pecado, mi presencia es tan santa que si sigo en medio de ellos, todo el pueblo va a perecer. Entonces saca el tabernáculo y erigilo lejos del campamento, cuidando al pueblo, ¿sí? Y dice, es más, dice el Señor, yo prometí que los voy a introducir en Canaán, mi presencia no va a ir con ustedes, voy a enviar un ángel que vaya delante de ustedes. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va a ir en medio nuestro, no nos saques. No nos saques. Cuando alguien no tiene la presencia de Dios, lo mejor es que no tome decisiones, porque se va a equivocar, porque somos personas fáciles de engañar, porque nos pueden vender una mentira. Y dice la Biblia que a los ojos del hombre hay muchos caminos que parecen de vida, pero su final es de muerte. Viene alguien y te dice: te ofrezco un trabajo en donde vas a ganar el triple. El triple. A vos te pasó, Carlita, ¿sí? Pero si Dios no te lo confirma, no lo aceptes, porque parece a los ojos de vida y de bendición, pero no sabemos lo que puede planear el diablo. El diablo no tiene ningún problema en ofrecer todos los reinos de esta tierra para frustrar el llamado de una persona. Y Dios ha hecho un gran llamado sobre cada uno de ustedes. Un gran llamado. Cris, Dios ha hecho un gran llamado sobre tu vida. Y puede aparecer un empresario y decirte: no, ¿sabes? Quiero que cantes para el mundo. Y le ha funcionado con muchísima gente. ¿Cuántos conocen a Whitney Houston? ¿Quién no conoce a Whitney Houston? El mundo entero se postró a los pies de Whitney Houston. ¿Sabes cómo comenzó Whitney Houston? Cantando en una iglesia. Hasta que alguien la escuchó: nena, estás perdiendo plata acá. ¿Sí? Sí. El mundo entero y de hecho, esa mujer tuvo el mundo postrado a sus pies, pero se perdió un llamado porque murió, creo, de una sobredosis. Su alma se perdió. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu Santo de Dios no nos confirma lo que sea, no nos movamos. No nos movamos. Recíbalo de parte de Dios. No tome decisiones: ay, pero yo creo que esto es lo que quiero. Y si no te lo confirma Dios. Por eso el Señor les dijo: quédense en Jerusalén mientras no tengan el Espíritu Santo. Quédense, no se muevan. Y lo mejor que puede hacer una persona es eso: no moverse sin la presencia de Dios. No moverse, porque lo poco o mucho que se haga será para problemas, será para daño de la obra. Por eso mucha gente llega y dice: ay, pero yo ya quiero que Dios me use, y si por qué no me ponen al otro día a ministrar, a predicar, a enseñar. Y nosotros estamos aquí como pastores, guardando a la persona, ¿sí? Deseando que el Espíritu Santo, culto tras culto, se vaya derramando sobre esa persona. Y después, cuando el Espíritu confirma, pasa, porque Dios te trajo para usarte, no para tenerte sentado todo el tiempo. Luciano, Dios quiere usarte, pa. Yo te veo predicando, te veo viajando, Luciano. Amén. Hace 20, ¿cuánto hace que estás en el Evangelio? 12 años. Sí, ya es tiempo, pa. Ya es tiempo. Es tiempo de
corregir lo que haya que corregir, madurar las áreas que hayan que madurar, sujeción, compromiso, todo lo que sea, y vamos, porque no hay tiempo que perder. Porque, ¿sabe por qué es tan importante tener el Espíritu Santo, amado? Porque alguien que tiene el Espíritu Santo hará todo para la gloria de Dios. Pero alguien que no tenga el Espíritu Santo, que haga, que sirva, que vaya, que haga cosas sin el Espíritu Santo, será alguien que buscará exaltación propia, reconocimiento humano. Será alguien que buscará poder, comodidad, lujos, riquezas. Cuando se le da, se le entrega a alguien que todavía no está preparado, que no está en la plenitud del Espíritu Santo, esas personas terminan siendo para problema. Ha pasado. Hay lugares en donde vos llegás hoy, al otro día ya estás enseñando, ya estás ministrando, y después esa misma persona termina dividiendo la iglesia. Ha pasado muchísimas veces, amado. ¿Y cuánto queremos ser de bendición? ¿Hay alguno que en esta noche que digas, yo quiero que el enemigo me use para dividir una iglesia? Yo creo que nadie. Pero el que hace eso, no lo hace conscientemente. ¿Me entiende? Es alguien que está buscando reconocimiento. Yo ya estoy preparado, y encima ve que Dios lo usa, la usa, y ya me parece que yo ya estoy para estar al frente. Vas a estar lista cuando Dios te lo decida. Vas a estar listo cuando Dios lo diga. Antes no. Lo mejor que puede pasar es que Dios no nos deje mover. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué les dice Jesús, amado hermano? Cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. El versículo 8. Leámoslo de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Una vez que sean llenos del Espíritu Santo, ahí recién muévanse. No se queden quietos. Salgan de Jerusalén y recorran toda la tierra. Amado hermano, la señal más inequívoca de una persona, de que una persona está llena del Espíritu Santo, es porque se mueve, es porque va, es porque predica, porque hace, porque tiene en su corazón el fuego de servir a Dios. Amén. Hace la obra sin esperar reconocimiento del hombre. Si usted viene y hace algo y yo no le doy ni las gracias, pues primero yo tengo que arrepentirme por ingrato, pero gócese. ¿Sí? Porque Dios es el que recompensa. Dice la Biblia que David, no es parte de la prédica, pero va a servir como ejemplo. David cuidaba las ovejas del padre. Ahí, para lo único que sirve ese David es para las ovejas. Pero dicen que se iba a elegir el próximo rey de Israel. Y vino el profeta y le dijo a Isaí, trae a todos tus hijos. Los llevaron a todos, menos a quién. No, David que se quede. No, él sirve para eso nada más. Y que vengan, y ahí se pone el profeta y empiezan a pasar todos los hijos de David. Y entra el más grande y dice, oh, ese tiene una pinta. Tiene una pinta de rey, tiene que ser ese. Le dice el Señor. Él no. Pasa el segundo. Eran 7. Pasa el último y Jehová le dice, tampoco es. Y entonces el profeta le dice, Isaí, ¿son estos tus hijos? No, queda uno, pero ni le avisamos, porque ¿qué va a ser rey ese? ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas. No lo tuvo en cuenta su padre, no lo tuvieron en cuenta sus hermanos, no lo tuvo en cuenta la madre, nadie. ¿Quién sí lo tuvo en cuenta? Dijo, así que venga David, no sé con quién quedarán las ovejas, no importa que llegue con olor a oveja como llegás, ¿sí? No importa que llegue, que no esté con el lujo de los que ya están preparados como te tocó llegar en esa fiesta, pero que venga por favor, porque nadie se va a sentar a la mesa hasta que él mire la exaltación de Dios. Y cuando entró David ahí todo quemado por el sol, oliendo a oveja, oliendo quizás, no sé, con pasto en el pelo, dijo, ese es el rey de Israel. Así que cuando hagamos algo, lo mejor que te puede pasar es que yo no te agradezca, igual yo te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Porque quizás si usted hace algo para que yo le agradezca, llega, ay Luciano, qué lindo que te quedó. Y ahí quedó todo. Pero si te agradece a aquel, te conviene más. ¿Ven? Porque él te puede dar las cosas que yo no puedo darte. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Lo vuelvo a leer. La señal más inequívoca de uno que tiene la llenura del Espíritu Santo es porque se mueve, es porque va, porque predica, porque hace la obra sin esperar reconocimiento del hombre. Se sujeta a las autoridades de la iglesia. Porque alguien pudiera decir, tengo tan lleno el Espíritu Santo y estoy tan ardiendo en el fuego que aunque no me dejen predicar, yo voy y predico igual. No. Ese es el diablo usando sus engaños, porque el que está lleno del Espíritu Santo se sujeta a las autoridades de la iglesia, se reporta, estoy acá, voy a ir acá al lado, pide permiso para ser enviado, como nos hablaba el Señor a través del misionero David Alarcón, que cuando él estaba en África, él no decía, me estoy yendo para aquel lado, pastor, no, él decía, ¿puedo ir a aquel lado? Amén. Entonces una persona llena del Espíritu Santo no es uno que se mande solo, es uno que se sujeta a las autoridades puesta por la iglesia. ¿Cuántos decimos? Amén. Versículo 12. Entonces, después de que Jesucristo les dijo, recibiréis poder y ahí recién me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces volvieron a Jerusalén, obedeciendo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban, unánimes, en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverando, Jesucristo les dijo, reúnanse, no se muevan de Jerusalén, sin el Espíritu no salgan, no tomen ninguna decisión, porque se van a equivocar. Pero una vez que llegue el Espíritu Santo, ahí recién muévanse. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué significa unánime? En el mismo sentir, puestos de acuerdo. Porque uno puede ir en un colectivo lleno de gente y no estar unánime con el que está al lado. Unánime va mucho más allá de estar dentro de cuatro paredes. Unánime es estar de acuerdo, deseando lo mismo, procurando lo mismo. Amén. ¿Cuántos hemos venido a buscar a Dios? Sí, busque de Dios, yo no tengo nada para darle. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Amén, Señor, ayúdanos. De los pecadores yo soy el número 1, dijo Pablo, pero quiero agradarte. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, ¿qué ocurrió de repente? ¿Está leyendo conmigo? ¿Está ahí o reviento otro globo? Mire que reviento otro globo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, como estamos en esta noche. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tremendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo fueron? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No todo el mundo. No todo Jerusalén, sino ese grupo que obedeció, que hizo todo lo que Jesucristo les dijo, que se reunió en el lugar donde Jesucristo les dijo, que perseveró ahí hasta ver la gloria, hasta ver la respuesta. Amén. Los que permanecieron en Jerusalén, los que permanecieron en el monte que Jesús les ordenó, perseverando unánimes en oración, en ruego, en el aposento alto, todos esos fueron llenos del poder de Dios. Amén. Fueron personas transformadas, iglesia. Ellos fueron transformados de hombres comunes a hombres llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos recibimos? Ellos fueron transformados de hombres temerosos a hombres valientes. Ellos fueron transformados de hombres incapaces a hombres con tremendo respaldo de Dios. Recibimos.
No vamos a leer todo para no hacerlo tan extenso. Léalo usted en su casa. A continuación vemos a un Pedro que después de haber negado a Jesús 3 veces, en su primera predicación se convirtieron ¿cuántos? 3.000 personas. La Biblia dice que se convirtieron. Porque alguien puede venir un día de visita, escucha, dice, qué lindo lugar, y no venir nunca más. ¿Sí? Dice que en la primera prédica de Pedro, lleno del poder de Dios, se convirtieron. Y conversión implica echar raíces, conversión implica compromiso con la obra, conversión implica venir y decir, Señor, aquí estoy, usa mi vida. En la primera prédica de ese varón lleno del poder de Dios, 3.000 personas se convirtieron. Vamos a leerlo, versículo 36. ¿Lo tiene? Sepa pues ciertísimamente, está hablando Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que la prédica de Pedro no era Dios te va a dar un mejor trabajo, Dios te va a restaurar la empresa, ni siquiera fue Dios te va a sanar. Ese no es el evangelio. Muchas veces en las iglesias dicen, vení a buscar tu milagro, como si la iglesia fuera un supermercado de milagros y yo entro con mi changuito y agarro el milagro que quiero. Nunca fue la prédica de los apóstoles eso. La prédica de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan, fue arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Cuántos decimos amén? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Levante la mano en esta noche si hay alguien llamado por Dios. Todos. Ah, no, a mí me invitó Selva. No, yo vine porque me invitó Patricia. No, Dios es el que te está llamando. Usa vasijas de barro, pero es Dios el que nos llama. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro, los exhortaba diciendo, sed salvos de la pobreza, sed salvos de las enfermedades, de las pandemias. No, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque acá Dios nos revela los planes del diablo. ¿Sí? Lo que está haciendo afuera. ¿Cómo llama la palabra a la gente que no lo conoce? Perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, la de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Iglesia amada, a continuación en el libro de los Hechos vemos a Pedro y Juan hacer el milagro tremendo de cambiarle la vida a un cojo de nacimiento que estaba en el templo La Hermosa. Esto está en Hechos capítulo 4. Usted lea después el libro de los Hechos, es maravilloso. Ahí vemos que a partir de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, no se quedaron quietos, empezaron a moverse y Dios los respaldaba. ¿Cuántos recibimos? Que por donde nosotros vayamos, milagros ocurran. Yo lo quiero, yo lo necesito. Hechos 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, sobre los apóstoles, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como ¿cuánto? En la segunda prédica de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5.000, hermano. ¿Recibí, Sara? ¿Recibí, Pati? ¿Recibí, Luciano? ¿Recibí, pastora? ¿Recibí, Sanchi? Reciba. Que usted no tenga que estar arrastrando al ser querido en la iglesia. Que con solo invitarlo, Dios toca ese corazón y dice, me voy con vos a buscar a ese Dios que transforma las vidas. Yo lo recibo.
En la segunda prédica de este varón se convirtieron 5.000, mire, 8.000 en 2 cultos. Si empezamos así, en una semana nos quedó chico lugar. Recibo igual. Versículo 13. Entonces, viendo los sacerdotes, los saduceos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, que no tenían formación académica, no habían ido a las mejores escuelas, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, vulgares, se maravillaban y les reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¡Qué lindo! Miren que la gente diga, no, la verdad que con Cristian está Jesús. No te metas con Cristian Zapata porque Jesús está con él. ¡Qué lindo! Señor, no. Que el brujo diga, no, a ese ni lo toque mejor. Porque ese está con Cristo. Tiene un Dios tremendo. Ya me cansé de matar gallinas, pero no le pasa nada. Al contrario, le va mejor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! 4 templos Umbanda se unieron, pastora, para cerrar esta iglesia. ¿Sí o no? Teníamos a los pais en la puerta, en medio de un culto, incorporado demonio, hablando en portugués, fumando marihuana y tirando el humo para acá adentro. Habano, y decían, vamos a entrar y vamos a patear todo. La pastora le dijo, si Dios te deja, vas a pasar. Llegaban hasta ahí y no podían entrar. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Mayor es el que está en medio nuestro que el que está en el mundo. Mayor es Dios. Mayor es Dios. Mayor, poderoso. Versículo 29. Acá está hablando Pedro. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, le está pidiendo el Señor, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. ¿Y qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar con denuedo. O sea que es un error decir, estoy lleno del Espíritu Santo, pero no le predico a nadie. Amado, me pongo de este lado. Esta predica primeramente es para mí. ¿Sí? Estoy lleno del Espíritu Santo, pero no salgo de mi casa a ninguna parte, porque Dios, no. El que está lleno del Espíritu Santo hace la obra. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tremendo. Lleno del Espíritu Santo dijeron, todo lo que tengo lo comparto con el necesitado. Eso ya es opcional, hágalo usted, eso ya es asunto de usted con Dios. Así que tranquilo, nadie lo va a obligar. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos cuantos recibimos. Así que ya no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Llenos del poder del Espíritu Santo, pasaron de ser hombres temerosos, porque después de la muerte de Jesús, la Biblia nos cuenta que se reunían a ocultas, a puertas cerradas. ¿Recuerdan? Como Jesucristo había muerto, se reunían pero a puertas cerradas. Dice que Jesucristo atravesó la puerta, mire qué tremendo nuestro Dios, y cuando estaba adentro le dijo, ahora tóquenme. Y no era un humito, era Dios. ¿Sí? Pasaron de ser hombres temerosos que se reunían con miedo a ser sorprendidos, se reunían a puerta cerrada, pasaron a ser hombres que predicaban con denuedo en el centro mismo del templo de Jerusalén. Pasaron de ser un puñado de personas perseguidas a ser temidos. Dice la Biblia que les temían. Pasaron de ser pobres a manejar muchísimo dinero. ¡Recibo! Esa parte nos gusta. Pero el dinero no era para ellos. Dice que el poder del Espíritu Santo se manifestó de tal manera que la mezquindad salió de esas personas. Y los que tenían casas, los que tenían posesiones, las vendían y las traían a los apóstoles para que el apóstol tenga su mansión en Nordelta. No. El apóstol administraba toda la bendición que entraba y la repartía por partes iguales. Entonces no había ningún pobre en la iglesia, y tranquilo que nadie lo va a obligar. Eso ya, si el Espíritu Santo lo hace, ¿sí?
La plata que ellos pasaron a ser una iglesia poderosa, en poder de Dios, con señales de milagro y también poderosa económicamente. Imagínense recibir mucho dinero y estar sin el Espíritu Santo. Dios nos libre. Lo peor que te puede pasar es que te aparezca muchísimo dinero sin tener un corazón lleno del Espíritu Santo. Porque todo lo malo que está, ya tenemos plata para hacerlo y terminamos perdidos. Quizás por eso Dios no nos entrega más, porque sabe que si nos llega a dar, nos vamos para cualquier parte. Que Dios nos dé madurez, amén, para poder administrar todas las riquezas del reino. Porque Dios dice, mía es el oro, mía es la plata, y Él lo da. Lo que debemos ser maduros. Capítulo 5. Mire, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Vamos por el quinto recién. ¿Cuántos están gozosos? Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 11. Mire lo que dice. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Les tenían temor a los de la iglesia. Y sobre todos los que huyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles predicando el lugar en donde estaban el enemigo mismo. Ahí estaban los sacerdotes que entregaron a Jesús. Ahí estaban los soldados que mataron a Jesús. Y ellos no tenían temor y predicaban con denuedo. 5:12, sí. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con la iglesia. Les tenían miedo. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¡Qué lindo! Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos la sombra de Pedro, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estaban tan llenos del poder de Dios que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. En lugares en donde Dios derramó avivamiento, vos, amor, que estudiaste eso en la escuela de misiones, dice que cortaban las ropas, ¿sí? Y esas ropas llenas que habían estado en contacto con el varón de Dios, la ponían sobre el enfermo y el enfermo sanaba. Y el Dios de ese tiempo, ¿qué le pasó ahora? ¿Sigue siendo el mismo? ¿En dónde está el error? En nosotros. No estamos obedeciendo como obedecieron a ellos. No estamos buscando a Dios como lo buscaron ellos. Porque Dios sigue siendo el mismo. Es más, Dios habló de una gloria postrera mayor que la primera. Y nosotros ni siquiera llegamos al 1% de lo que hizo la iglesia primitiva. Jerusalén estaba ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, amado. Se convertían de a miles de personas. Habían grandes señales milagrosas. Manejaban muchísimo dinero. El poder de Dios era tan grande que traían a los enfermos de las ciudades vecinas y aún la sombra de los apóstoles los sanaba. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué les dijo Jesús? Mientras no tengan el Espíritu Santo, no se muevan, porque lo poco que hagan sin el Espíritu Santo va a ser para tropiezo. Pero cuando tengan el Espíritu Santo, muévanse. Dice ahí que toda Jerusalén ardía en el fuego de Dios. Milagros ocurrían a diario. De a miles se convertían a diario. Y se escuchó, porque cuando Dios se manifiesta así de una manera tremenda, pasa. Yo les aseguro que si entra una persona acá y recibo en silla de ruedas y oramos por ella y la persona sale caminando, en el siguiente culto la gente va a estar en la calle. Porque la misma gente dice, fui a tal lugar y allí el poder de Dios se manifestó en mi vida. Entonces de las ciudades vecinas traían a los enfermos, y los apóstoles, ¿qué hacían? Con la sombra a uno, le ponían la mano al otro y milagro. Pero esa no fue la orden que les dijo Jesús. Mientras no tengan el Espíritu, no se muevan. Pero una vez que estén llenos del Espíritu, muévanse. Y amados, ¿quién de nosotros quiere moverse de un lugar que esté lleno del poder de Dios? Seamos sinceros. Pastora, ¿cuánto estás en el ministerio? Abro paréntesis. Acá. 20 años, ¿sí?
Y hemos tenido la iglesia llena, pero también la iglesia quedó vacía y le hemos predicado a las sillas creyendo que Dios la iba a llenar. Gloria a Dios por su vida. Exactamente, ¿sí? Imagínense que el Espíritu Santo se derrama y empiezan a haber milagros y la gente llega de a miles, de a 3.000, de a 5.000 y entran los paralíticos y salen corriendo y entran los mudos y salen hablando y entran los enfermos de cáncer y salen sanos y que Dios diga, bueno, ahora, pastora, te toca irte a San Fernando a comenzar otra iglesita con 3 personas nada más. ¿Quién querría salir de un lugar así? No, ¿por qué decimos? La remé cuando no había nadie. Ahora que la obra está fructificando, yo de acá no me muevo. Eso es lo que hace cualquier persona en lo natural. Pero el Señor nos dijo, no se queden ahí, salgan. Ahora va a entender por qué. Quédese tranquilo que ahora vamos a entender por qué. Esa no fue la orden que el Señor Jesucristo les dio. Sin poder no se muevan, les dejo, pero llenos del poder no se queden quietos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Los apóstoles estaban desobedeciendo. Ellos debían salir de Jerusalén. Dice, me serán testigos, primero en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos debían moverse, porque el Señor tiene planes de salvación no solamente para Israel, no solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Amén. Y como no lo hicieron, iglesia, como no obedecieron por las buenas, les tocó obedecer por las malas. Así que cuando Dios nos da una orden, nos conviene obedecer por las buenas. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Andá y predicale a Nínive. Predicá a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, no me voy a ir a Nínive, me voy a ir a Tarsis. Y sacó plata y pagó un pasaje. Usted conoce la historia. Gastó plata para desobedecer a Dios. Y era profeta de Dios. ¿Qué le pasó cuando se subió al barquito por causa del desobediente? Toda la barca se vio envuelta en medio de la tormenta. Sentían que se iban a morir. ¿Por qué? Porque en la barca había un desobediente. ¿Cuántos quieren ser de bendición? Entonces obedezcamos. Porque si usted viene acá con actitud de rebeldía, no está siendo de bendición. Y lo digo también por mí. Amén. Entonces Jonás le dice, ¿qué pasó? No, a mí, yo la verdad que estoy desobedeciendo, pero si me tiran al fondo del mar, la calma va a volver de nuevo. Los tiró, usted conoce la historia, vino el gran pez, lo comió, se lo tragó, estuvo 3 días dentro de ese pez, después el pez lo vomitó, ¿dónde? En la costa de Nínive, a donde Dios quería que vaya. Le tocó obedecer por las malas. Amado, reciba de parte de Dios, obedezcamos por las buenas. Obedezcamos por las buenas. Entonces, como ellos no estaban obedeciendo, el Señor permite la persecución de la iglesia. Aparece el primer mártir de la fe, Esteban el diácono. Esto está en Hechos, capítulo 6. Es como una especie de crónica de toda la historia de Hechos. Amado, le recomiendo que lo lea porque es maravilloso. Más nosotros, como iglesia misionera que somos, gloria a Dios. Acá le erré en una cita, así que aguárdeme un segundito. ¿Quién vive? Y a su nombre. Espere que voy al buscador porque me equivoqué en una cita. Hay victoria en el nombre de Jesús. Este mensaje es de mucha bendición. De mucha bendición. Por eso hay lucha, pero hay victoria. Gloria a Dios. El Señor permite la persecución. Bueno, se la debo. Hechos 6, versículo 52. Dios permite la persecución para que obedezcan. Porque Dios quiere salvar. ¿Lo tenemos? Versículo 52. Ahí está, versículo 52. Está hablando Esteban, dice, ¿a cuál de todos los profetas no persiguieron vuestros padres
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, está hablando de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y les crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ellos no querían moverse de Jerusalén, se quedaron ahí engolosinados al verse usados por Dios. Y dice que se levanta oposición, apedrean a Esteban, Esteban muere apedreado y se levanta Saulo, un joven que empieza a asolar la iglesia, a perseguirla. Dice que Saulo de Tarso odiaba a la iglesia, se metía en las casas y agarraba a las mujeres de los pelos y las llevaba a la cárcel. Permitido por Dios, ¿para qué? Para que la iglesia obedezca. Y ellos, por temor, ¿qué hicieron? Salieron y por temor sacaron el evangelio de suelo judío, y por primera vez el glorioso mensaje de salvación llega a suelo gentil. Esto ocurre en Hechos capítulo 8. Ya nos faltan 20 capítulos nada más. Hechos capítulo 8. Y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos por temor iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Vas a predicar o no vas a predicar? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La ciudad de Samaria era ya suelo gentil, no era parte de Israel. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. Ese varón lleno del poder de Dios, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuántos recibimos un mover de Dios de ese calibre en este lugar? En Rincón de Milver, no voy a hacer la oración mezquina acá, en este ministerio, y un día que me toque predicar a mí, Señor, que no sea cuando predique Pati, que sea un día en medio del culto. No, esa oración mezquina, que el Señor derrame su gloria en cualquier iglesia, un mover de esta magnitud, y que nosotros también seamos ahí, incluidos en ese mover. ¿Cuántos decimos amén? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Acá por primera vez, como les decía, el evangelio salió del suelo judío. El glorioso mensaje de salvación llegó a Samaria a través de la boca de un diácono. ¿Quién era Felipe? Uno que en Jerusalén servía comida a las mesas. ¿Conocen la historia? La gente que se había convertido era tanta que dice que había que atender las necesidades de las personas. Llegaban gente con mucha necesidad económica y había que ayudarlos. Entonces había murmuración porque algunos recibían y otros no. Entonces dicen los apóstoles: no es lícito que nosotros nos pongamos a hacer comida para la gente cuando nosotros tenemos que predicar la palabra. ¿Cuántos saben que somos parte de un cuerpo? Entonces dice: vamos a orar por 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sean ellos los que repartan la comida a las necesidades. Y entre todos esos estaban Esteban, que ya había muerto, y está Felipe. Dice que Felipe dejó de servir comidita en Jerusalén y se fue a Samaria, y en Samaria el Señor le entregó toda una ciudad. Si Felipe se hubiera quedado en Jerusalén, quizás hubiera acabado su vida cocinando y dando comidita, pero Dios tenía toda una ciudad para entregarle. Decirle a tu hermano, si estás lleno del poder de Dios, pero decíselo con confianza. Si estás lleno del poder de Dios, no te quedes sirviendo comidita, porque Dios tiene naciones para entregarte. Amén. No te quedes haciendo comidita si Dios tiene naciones para entregarte. ¿Sí? Felipe era un diácono que servía comida.
Toda Samaria ardía en el fuego del Espíritu Santo por la palabra que Dios puso en la boca de ese que servía comidita en Jerusalén. Si no hubiera salido de Jerusalén, hubiera terminado siendo un muy buen chef. Pero Dios quería usarlo para salvación de almas. Amén. Pero miren, nuevamente miremos lo que hace Dios. Ya Samaria está encendida, se convierten de a miles, milagros tremendos. Y miren lo que ocurre, versículo 26. Nuevamente interviene el Señor y gloria a Dios por eso, porque el Señor no nos deja en el error. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, ¿qué hizo? Se levantó y fue, porque estaba lleno del poder de Dios. Aquí vemos a alguien lleno del poder de Dios, obedeciendo. Y sucedió que un etíope, una sola persona, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Nuevamente vemos a Felipe en medio de un avivamiento, en medio de una ciudad convertida, y el Señor dice: Felipe, ya encendiste el fuego, ahora vaya. ¿A dónde? En medio de un desierto. Hay uno solo que viene a ir un carro en el medio de un camino polvoriento. A ese tenés que predicarle. ¿Qué? Manda a otro. Si vos me estás usando a mí acá, encendiste el fuego y andate, no te quedes. ¿Y por qué hace eso el Señor? ¿Cuántos saben que para nuestro Dios un alma es tremendamente importante? Tremendamente importante. Al punto que Dios le envía un ángel para decirle a Felipe: ya está, la obra aquí es suficiente, ahora que la continúe otro. Pero si yo fui el que vino cuando no había nada, pero si yo fui el que puso los cimientos, pero si yo fui el que remó cuando nadie quería venir, y ahora que está todo ardiendo en el fuego, sí. Y él obedeció. Amén. ¿Quién de nosotros querría salir de un lugar así, Sara? ¿Te imaginas? Este lugar lleno, 3, 4 grupos de danzarinas, 5 grupos de alabanza, 20 pastores. Pastor Oscar, no te toca ir a Santiago, allá en el medio de la tierra. Hay una casita donde van 2 viejitas que a veces cuando se resfrían no vienen. Bueno, ahí tenés que ir a empezar de cero. No, manda otro. Esa es la actitud. Pero no, debemos obedecer. ¿Y por qué hace eso? Dios, amado, el Señor lo sacó de una ciudad en avivamiento para predicarle a uno solo. ¿Por qué no enviar a otro? Dios lo envió para salvar esa alma. ¿Por qué? Porque a través de esa alma el evangelio iba a llegar a África. Porque esa persona, una vez que es alcanzada por el evangelio, el mensaje que recibe esa persona y el fuego del Espíritu Santo llevó poder de Dios para salvar a las personas en África. Porque un alma es muy importante para Dios. Pero ¿saben también, iglesia, por qué sacó el Señor a Felipe de Samaria? Para guardarle el corazón. Decía un pastor, Pati, al cual nosotros conocemos: cuando en un lugar hay muchos ungidos, lo mejor que puede pasar es que los ungidos salgan. ¿Cuántos hemos estado en iglesias grandes, en donde hay muchos predicadores, en donde hay muchos ministros de alabanza, y aparece ¿qué? La maldad del corazón del hombre, competencia. ¿Quién canta mejor? ¿Quién predica mejor? Otra vez, Angie, ¿cuándo me van a dar? Me parece que Angie predicó, ¿cuándo es que estuvo en la radio? Ahora le van a dar de vuelta, pero si yo estoy, ¿me entiende? Y cuando yo oro, sí, ahí está Luciano, termina de predicar Luciano, y Luciano oró, pero nadie cayó. Pero viste, oró Pati, y todos caían como fichas de dominó. Decía un pastor que nosotros conocemos: cuando el lugar está lleno de ungidos, lo mejor es que se vayan, porque empieza la competencia. ¿Quién hace llorar más? ¿Quién canta más feo? Yo sé de lugares en donde y sobre todo en la alabanza, se maneja mucho eso, en donde al micrófono de Angie le bajo el volumen, y al mío pasa. Y en Santiago del Estero y en Tucumán hay iglesias en donde la gente se reúne y no hay nadie, cantan y no hay nadie, y estamos acá peleando: ¿cuándo me van a dar a mí? Cuando hay provincias enteras necesitando a alguien que vaya a cantarle. Yo he visto en una campaña en Santiago del Estero, en Icaño, personas eran como 15 arriba de un sulky chiquito, tirado por 2 caballos, en un lugar donde no había luz eléctrica, 5 kilómetros en medio de un camino polvoriento,
para llegar a culto y escuchar palabra de Dios. Cuando acá, el que vive a 3 cuadras, no viene. Pero a otras cosas, sí va. Ayúdanos, Dios. Y no vienen. Y mira que ya no sé más qué hacer. Ponerles un metegol para que vengan. Andá, porque cuando salimos, Dios nos usa de una manera maravillosa, iglesia. Yo lo he vivido y esta palabra primeramente es para mí. Que Dios nos despierte. Que Dios nos despierte. Amén. Aparece en la competencia cuando ya hay mucha gente preparada. ¿Quién es más usado que el otro? Entonces, inclusive cuando ocurre eso, se puede llegar a envanecer el corazón. Cuando uno se ve muy usado por Dios. Cuando terminó el culto y te dice, ¡ay, qué tremendo! Sí, estaba cantando Oscar y la verdad que ha muerto todo. Ah, pero agarró el micrófono Sara y las paredes temblaban. Sí, ¿sabes que tenés razón? Amado, arrojemos las coronas. Cuando Dios más nos use, más humillados debemos estar. En el nombre de Jesús. Por eso el Señor lo sacó a Felipe, porque uno dice, no, acá esto lo logré yo, fue mi intercesión, fue mi esfuerzo, fue mi compromiso cuando no venía nadie. Nada, Dios usa vasijas. Encendiste el fuego, salí corriendo para otro lado. En el nombre de Jesús. Y cuando uno está de viaje, Pati, te voy a usar como ejemplo porque nos ha pasado, existe la tentación de quedarse, ¿sí o no? A nosotros nos pasó, se está grabando, ¿no? Bueno, no voy a dar nombres. En el norte argentino, hace 3 años atrás, fuimos de viaje misionero y en un lugar apareció un pastor y dijo, uy, qué lindo, acá hace falta eso que ustedes tienen. Y yo, amén. Ya como que me la creí. Y queremos que te quedes acá. ¿Dónde estás? No, yo estoy ayudando a mi mamá. Déjala, quédate acá. ¿Te acordás, pastora? Pero, pastor, no, te ofrezco tu propia iglesia, tu propia casa, te regalo un auto y además vas a tener un sueldo todos los meses. Humanamente, ¿cómo era eso? Súper tentador. Déjala a la pastora ya, no sé, con Luciano, que reniegue con esos. No 5 o 6. Una iglesia gigante, llena de gente que los pastores, porque les chifló el moño, abandonaron. Asalariados, que ante el primer problema se van. Si hay muchos, predico. Cuando hay poquitos, se cierra el lugar. Que Dios nos libre de eso. Porque así venga uno solo, el predicador que entendió, tiene que predicar con el mismo denuedo a que si son millares. Debemos ser fieles en lo poco para que Dios nos entregue lo mucho. Y yo con la lágrima en el ojo dije, no, tengo que volver porque el Espíritu Santo no me confirmó. Entonces, vamos a salir en el nombre de Jesús, que sea pronto. Puede venir alguien a ver lo que Dios depositó y decirte, Sara, vos tenés que estar acá. Y Luciano, Cristian, vos tenés que estar acá. Cristian, deja de cantar en las iglesias si podés estar recibiendo un Emmy allá en Estados Unidos. Apártate de mí, Satanás, porque Dios nos llamó para servirle a Él. ¿De qué sirve de que un hombre o una mujer gane el mundo entero si se pierde su alma? Porque Satanás te ofrece. Dice, ¿qué le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Cuando lo tentó en el desierto, ¿ves todos estos reinos, su gloria, su poder? Yo te lo doy, porque es mío, dice Satanás. A mí me ha sido entregado y yo se los doy a todo aquel que postrado me adora. Si me adoras, todo esto es tuyo. Y hay gente que entra en ese negocio, pero se pierde su alma. Que Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos libre. Líbranos, Señor. No negociar algo tan hermoso como tu llamado, como servirte. Dios mío, en el nombre de Jesús. Amado, nuestra tarea es predicar. Dios enciende el fuego en un lugar, pero luego seguimos. La mayoría se queda hasta que el fuego se apaga. Que Dios nos libre. Que el Señor nos libre. Capítulo 9. No lo vamos a leer. Léelo usted en su casa. En el capítulo 9 vemos cómo se convierte Saulo, ese enemigo que Dios usó para que los desobedientes obedecieran. Después el Señor lo alcanza. Deja de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el apóstol a los gentiles. Y este varón sí que fue testigo de Jesucristo en toda la tierra, porque Pablo predicó en toda Asia Menor, en Europa, en lugares como Grecia, Italia y aún hasta España. Y el Señor los ayudó y los respaldó con el poder del Espíritu Santo. Reciba de parte de Dios. Una iglesia ungida es una iglesia que se mueve. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que no se queda quieta.
porque el propio Espíritu Santo no lo deja que se mueva. Ya para finalizar, Lucas 4. El propio Espíritu Santo. Ay, pero yo tengo el fuego y estoy esperando que este pastor se dé cuenta que yo quiero. Ore para que Dios me toque. Si usted está listo, el Espíritu Santo mismo me va a decir, me va a despertar a las 3 de la mañana y me va a decir, ya Luciano está listo. Luciano, Señor, ¿estás seguro? Ya Luciano está listo para predicar. Pero Luciano, sí, pero a mí me parece que no, pero... Y Dios lo hace, amén. Y muchos al ver que no le ceden el privilegio, y no, me voy a otro lado, donde llegue hoy, al otro día, ya me ponen a predicar. Lucas capítulo 4, versículo 18, está hablando Jesucristo. Está hablando de él, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, la unción del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para quedarme ahí sentadito? No, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos dicen amén? A pregonar a los cautivos. ¿Cuántos decimos amén? A darle vista a los ciegos. ¿Cuántos decimos amén? A poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos decimos amén? La unción del Espíritu Santo es para servir, es para trabajar, es para salir por las almas a predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie, el tiempo ha pasado. Pero estamos invirtiendo en esos tesoros espirituales. En esos tesoros espirituales. Cierre sus ojos. Hable con el Señor allí donde está. No se guíe por mi oración. Dios mío, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Todos los que estamos en esta noche, hemos creído en ti, Dios mío. La Biblia nos muestra que todo aquel que creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a habitar en esa persona. Ya hay salvación, pero necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder del cielo, el respaldo de la gloria del Dios vivo sobre nuestras vidas. Señor, no nos dejes mover de este lugar si tu presencia no va a estar con nosotros. No queremos hacer nada, Dios mío. No queremos cantar, no queremos predicar. No queremos hacer nada, no queremos tocar una silla, si no lo vamos a hacer en el Espíritu. Pero cuando el poder de Dios esté sobre nosotros, no nos dejes estar quietos, Señor.